Bienvenidos a Pensamiento Libre, un programa de la Universidad Iberoamericana Puebla. El día de hoy abordaremos un tema imprescindible en cuanto nos referimos a bicentenario y centenario de la independencia y de la Revolución de México. 200 años después, ¿en qué somos independientes? Y para charlar con nosotros en Pensamiento Libre nos acompaña el maestro Alfonso Zárate. Muchas gracias, mucho gusto de estar aquí. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Gracias por acompañarnos. Iniciamos el diálogo, maestro Zárate. Hace 200 años, prácticamente en toda América Latina inician las guerras, los movimientos de independencia. Lo podemos ver así, o más bien lo podemos ver como el inicio del fin del Imperio español. Entonces, en este bicentenario, conmemoramos la muerte de un imperio o el nacimiento de nuevas naciones, como es el caso de México. ¿Qué es lo que exactamente nació hace 200 años, si es que algo nació? O, dicho de otra manera, ¿cuándo surge el Estado mexicano? O mejor dicho, ¿qué es lo que podemos conmemorar el día de hoy? Yo creo que nuestra conmemoración tiene que ver con esta decisión del pueblo de México de empezar a constituirse como una nación independiente. Pero quizá lo primero que habría que decir es que hay en este ánimo de conmemoración, inclusive yo diría en mucha de la propaganda en torno a este hecho, el señalamiento de a partir de ese momento somos libres, a partir de ese momento somos soberanos, y no es así. En realidad lo que estamos conmemorando es el inicio de una lucha, tanto en el caso de la independencia como en el caso de la revolución, y una lucha que va a tomar muchos años y que va a coronar finalmente con la declaración de independencia hasta más de una década después, en el caso de la independencia, y lo mismo en el caso de la revolución, un proceso muy largo que finalmente concluye con la lucha de facciones. De manera que creo que lo que es importante es recordar que hace 200 años hubo un grupo lúcido, brillante, valiente de mexicanos que decidieron darse a la tarea de separar a nuestro país de la colonia española y de empezar a prefigurar lo que debía de ser una nación. Maestro Zárate, si traemos al momento presente las circunstancias que dieron origen al movimiento de independencia en México, pareciera que se viven situaciones semejantes, incluso semejantes a las que dieron origen a la Revolución Mexicana de 1910. Por ejemplo, la imposición de los intereses de las élites peninsulares, en concreto, de las cortes imperiales, sobre los intereses de las nuevas burguesías criollas americanas, o bien de los intereses de la burguesía ligada a Porfirio Díaz, sobre los grupos políticos y económicos regionales, que pujaban por un sistema político más eficiente, menos avasallador, que además provocaban la miseria de los sectores populares. Una constante pareciera en nuestro país, como lo podemos ver el día de hoy. ¿No ha pasado lo mismo con la concepción neoliberal que a partir de hace ya más de 20 años se ha impuesto en el Estado mexicano? A mí me parece que es muy interesante el tomar en consideración algunos de los elementos contextuales en los cuales surgen estos movimientos. Y me parece interesante porque uno de los temas relevantes de la sociología política es el estudio del cambio social. Hay distintas aproximaciones a la teoría del cambio social, o para decirlo en términos más llanos, la teoría de la revolución, quizá
Uno de los enfoques teóricos más reconocidos es el enfoque marxista. Marx se acercó a este fenómeno a través de varias obras que son clásicas. La Guerra Civil en Francia, la lucha de clases en Francia, el 18 Brumario de Luis Bonaparte. Pero yo quisiera referirme a otro enfoque, un enfoque que se conoce como la aproximación histórica de las revoluciones y que tuvo a dos autores principales, a Clifford Edwards a principios del siglo XX y a mitad del siglo XX a Crane Brinton. Me parece interesante sobre todo porque estos dos autores toman como paradigma a la Revolución Francesa. Consideran que la Revolución Francesa de alguna forma es el ejemplo de lo que van a ser otros procesos revolucionarios. Y nos recuerdan, entre otras cosas, que el término revolución proviene de la geografía. Es decir, que en geografía revolución es el movimiento elíptico de los astros, a cuyo término vuelven a ubicarse en una posición sorprendentemente similar a aquella de la cual partieron. Entonces, a partir de esta concepción de la geografía, Edwards y Brinton nos dicen que las revoluciones son estos movimientos societales muy grandes que transcurren en distintos estadios. Y tomando este ejemplo de la Revolución Francesa, dicen que cuando surge la revolución, bueno, el astro se encuentra en un punto de autoritarismo, de opresión, de asfixia, de incapacidad para permitir que una nueva clase asuma un rol protagónico, y el primer resultado de este brote revolucionario va a ser el gobierno de los moderados. Entonces, de acuerdo con estos teóricos, el gobierno de los moderados se va a encontrar a dos fuegos. Se encuentra, por un lado, frente a la presión del antiguo régimen, del ancien régime, que busca retrotraer las condiciones al status quo anterior. Pero por el otro, el de los verdaderos revolucionarios, que están queriendo dar un jalón y profundizar las reformas. De manera que en ocasiones este gobierno de los moderados pierde ante los radicales, y los radicales hacen un proceso que en la historia se conoce como el reino del terror y la virtud. Es decir, es Robespierre con esta concepción casi de santo laico, en donde cualquier transgresión, por mínima que fuera, a los principios de la revolución, de honestidad, de igualdad, por eso se acaban con los títulos nobiliarios, todos son ciudadanos. Ese es el calificativo más alto que puede aspirar a alguien, el ser ciudadano. Se eliminan los privilegios de la Iglesia Católica en ese momento, y funciona muy bien la guillotina. La guillotina que opera no solamente en contra de los nobles, sino también en contra de aquellos revolucionarios que se corrompieron. Y después del reino del terror y la virtud, lo que viene es el temor de algunos de los propios revolucionarios moderados de caer en la guillotina, y entonces desplazan a Robespierre y empiezan ya un proceso que se va a llamar el Thermidor, y que finalmente va a dar paso más adelante a la restauración. Quiere decir que en esta visión teórica las revoluciones transitan de la extrema derecha al gobierno del centro de los moderados, al gobierno radical de Robespierre, y después viene el regreso, y cuando termina el ciclo nos encontramos ya con Napoleón, un nuevo emperador, el restablecimiento de los títulos nobiliarios, de la acaparación de la tierra, de los privilegios del alto clero. Y me parece que este enfoque es interesante precisamente a partir de su pregunta, porque lo que nosotros nos encontramos hoy es que, visto 200 años, están por un lado los sentimientos de la nación de Morelos, donde Morelos, entre otras cosas, pide acortar las enormes distancias que hay entre la indigencia y la opulencia. Y entonces hoy, a 200 años, lo que encontramos es un país en el cual en los últimos años ha ido creciendo el número de pobres. Y hoy resulta, no estamos en esas condiciones, pero sí resulta que aproximadamente la mitad de los mexicanos viven en pobreza, y que de esa mitad hay 18 millones que no tienen los recursos suficientes ni siquiera para adquirir la canasta básica, es decir, que están en condiciones de sobrevivencia. Y naturalmente uno tendría que preguntarse dónde demonios quedaron
las transformaciones, los reclamos de Morelos, los reclamos justicieros de la Revolución Mexicana. Y para acercarme al tema de la Revolución Mexicana, me gustaría recordar que un estudioso de ese periodo, Cumberland, decía que el México anterior a la Revolución era en realidad poseído por los extranjeros, que las mejores tierras, que las minas, que los almacenes, que todo lo importante y lo productivo de México estaba en manos de extranjeros y fundamentalmente de norteamericanos, aunque también de europeos. No solo eso, sino que Matías Romero, un ministro del gobierno de Díaz, podía expresar un reconocimiento al hecho de que los extranjeros ocuparan las mejores posiciones en la economía de nuestro país. Sabemos que la Revolución Mexicana tuvo un acento de reapropiación por los mexicanos. El artículo 27 de la Constitución, que recupera elementos de la Constitución de 1857 y que establece la facultad de la expropiación por causas de interés público, y naturalmente el gran esfuerzo reformista, particularmente en materia de reforma agraria, de la expropiación del petróleo, de los ferrocarriles, es decir, una serie de decisiones que se dan en el contexto del nacionalismo revolucionario y que después van a ser también decisiones revocadas. Así que yo podría decir que, con las diferencias que la sociología hace evidentes, en nuestro país tuvimos también un momento de antiguo régimen, puede ser en la colonia o puede ser en el porfiriato, que después llegamos a un estadio del gobierno moderado, que yo identificaría como el gobierno de Francisco I. Madero, en donde Madero era demasiado radical para los porfiristas, pero demasiado timorato para los revolucionarios. Por eso, en algún momento, Francisco J. Mújica dijo que si no lo hubiera derrocado Victoriano Huerta, ellos, los verdaderos revolucionarios, habrían derrocado a Madero. Y después viene el radicalismo, sin el acompañamiento del terror de Robespierre, va a ser el radicalismo del general Cárdenas, el momento extremo de mayor compromiso de la revolución y de mayor apoyo popular, y a partir de allí va a venir el regreso con Ávila Camacho, con Miguel Alemán, la restauración de los privilegios, los arreglos con los grandes intereses, y yo creo que hoy lo que tenemos es un país con una serie de poderes fácticos no institucionales que nos roban mucho de la independencia. Maestro Zárate, pues creo que ha dado una radiografía interesante precisamente de lo que en estos 200 años después, cómo precisamente tenemos un Estado mexicano. En un momento regresamos. Gracias por continuar en Pensamiento Libre. Maestro Zárate. Maestro Zárate, como es ampliamente reconocido, sobre todo por darnos norte, o mejor dicho sur, en muchos temas como el que abordamos el día de hoy. En términos políticos y como causa de la descomposición social del Estado monárquico e imperial en España, en medio de la creciente fuerza y violencia de los movimientos independentistas en Latinoamérica, la Constitución de Cádiz en 1812 trata de revertir este fenómeno. El problema de las cortes constitucionalistas fue, sin embargo, la sobrerepresentación peninsular. Si bien los grupos criollos americanos tenían alguna representación, no fue suficiente. Algo parecido sucedió en 1917, donde los grupos revolucionarios triunfantes la realizan, pero ya sin la cabal representación de los movimientos populares, de los zapatistas y de los villistas, aunque en este caso, más por la necesidad de verse representados, habiendo sido incapaces de lograrlo en la Convención de Aguascalientes, donde villistas y zapatistas reflejan la debilidad para articular ideológicamente sus intereses. Alfonso Zárate Flores es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional, con especialidad en Sociología Política por the London School of Economics and Political Science.
Es fundador y presidente del grupo consultor interdisciplinario que cuenta entre sus clientes a instituciones claves del sistema político mexicano. Alfonso Zárate es académico, actor político y analista de los fenómenos del poder, cuyo rigor metodológico se deriva de su formación en las ciencias sociales, experiencia proveniente de su vida académica y de su paso por los sectores público y privado. Regresando, maestro Zárate, ¿no vuelve a ocurrir este fenómeno de nueva cuenta? Con una reforma del Estado donde los partidos políticos representan sus propios intereses y donde no hay una representación ciudadana cabal. Ese punto me parece bien relevante, es decir, cuando revisamos la historia de México y nos preguntamos en qué momentos hemos podido tener algo que se denomine un proyecto de nación. Y sin lugar a dudas que lo hemos tenido en distintos momentos. Yo creo que, por ejemplo, Porfirio Díaz tenía un proyecto de nación, que Benito Juárez tenía un proyecto de nación, con una articulación compleja y que entendían cuál era el papel que México podía jugar en un escenario internacional. De manera clara también pienso que Obregón y Calles tenían un proyecto de país, distinto por cierto al proyecto de país del general Lázaro Cárdenas. Pero en distintos momentos este proyecto de país se perfiló en un documento fundacional como es la Constitución Política. Creo que la Constitución de 1917 establece las características principales de este proyecto de país. Sin embargo, como de alguna manera lo apunta usted, el Congreso Constituyente de Querétaro no va a ser un congreso que represente la diversidad del país que éramos en 1917, sino solamente va a ser la representación de los carrancistas, es decir, va a ser el Congreso de los legisladores que pertenecen a la facción que resultó triunfante de la revolución o de la lucha civil o de la lucha de facciones. No van a estar los representantes del zapatismo o del villismo, mucho menos del antiguo régimen. Sin embargo, ellos van a definir qué tipo de país quieren que seamos México. José Ojeda Bustamante es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana y maestro en Administración Pública por el Instituto Universitario Ortega y Gasset, Universidad Complutense de Madrid, con especialidad en Administración Pública Estatal y Municipal. El maestro Ojeda tiene experiencia en gobierno en los ámbitos federal, estatal y municipal. Ha publicado ensayos y artículos en libros, revistas y diarios sobre temas como pobreza, marginación y transparencia, entre otros. Y yo creo que hemos extraviado el rumbo, creo que falta una definición de qué país queremos ser, y todo esto empieza a ser evidente cuando constatamos que algunas naciones que solamente hace 25 o 30 años tenían un nivel de desarrollo socioeconómico inferior al de nuestro país, que estoy hablando de países como Corea, que en India, que en un periodo relativamente de menos de 3 décadas han dado un gran salto. Y han dado un gran salto seguramente porque hubo un grupo dirigente que supo definir qué rol les correspondía, qué querían hacer, dónde estaban sus fortalezas, dónde sus debilidades en este mundo globalizado, y trabajaron en ese sentido. Yo creo que en el caso mexicano es muy lamentable el que no tengamos en pleno siglo XXI una definición respecto de lo que queremos ser como país. Y me parece que llevamos ya 25 años de estancamiento, de un estancamiento estabilizador. Si nosotros promediamos el crecimiento de la economía en los últimos 25 años, nos va a dar apenas un 1%, es decir, una tasa inferior al crecimiento poblacional y en consecuencia una tasa francamente regresiva, que se traduce en que no hemos generado los empleos, que no hemos generado el bienestar, que hemos construido condiciones muy adversas para el bien vivir de los mexicanos.
Y naturalmente que todo eso a mí me llevaría a reclamar que tengamos la capacidad de construir una alternativa de país, pero creo que esa alternativa de país no puede ser ya impuesta, como lo ocurrió en el pasado, por la fracción dominante, sino por el contrario. Yo creo que si queremos avanzar hacia un proyecto de país, necesitamos la concurrencia de muy distintos actores. En el sector público, el licenciado Zárate ha ocupado, entre otros puestos, el de Director General de Información y Análisis en la Presidencia de la República y como asesor en las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Gobernación. De igual manera, participó en la integración de la Agenda Nacional de Riesgos del Centro de Investigación y Seguridad Nacional. Zárate Flores fue director del Departamento de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económicas. Ha sido profesor y conferencista de instituciones educativas de México y el extranjero y es autor de libros, artículos y ensayos. Claro, cuando precisamente se refiere a una reforma del Estado, cuando precisamente se refiere a que las instituciones formalmente o el marco institucional no está respondiendo a las nuevas necesidades o a las necesidades demandantes de la ciudadanía, vuelve uno a la cabeza el tema de repensar México. Y vuelve a la cabeza el tema de repensar México, como usted lo señalaba en alguna de sus publicaciones, precisamente, y como lo ha referido hace unos momentos, de poner los ejemplos, como usted bien lo decía, naciones como Corea, Irlanda, India o China, que en 2 décadas dieron un salto que les permitió la reconversión de sus economías y las convirtió en sólidos exportadores que confirman que es posible impulsar cambios profundos, incluso culturales, en breves lapsos. Entonces, Ojeda Bustamante se ha desempeñado como jurado en certámenes nacionales y, entre otras actividades, destaca su coordinación del colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes de estados como Puebla, Oaxaca, Guerrero y Tlaxcala. El maestro José Ojeda Bustamante se desempeña actualmente como coordinador de la licenciatura en Ciencias Políticas y Administración Pública y del posgrado en Políticas Públicas de la Universidad Iberoamericana Puebla y ha participado como analista político en diversos medios de comunicación. pensar una reforma del Estado 200 años después, ¿realmente es posible? Yo creo que es posible y es deseable, pero diría incluso que tendríamos que ir mucho más allá de esto. Yo creo que repensar a México nos exige una tarea realmente de gran envergadura. ¿Qué es lo que yo imagino? Yo imagino el que el presidente de la República tenga la decisión de convocar en un primer momento a las grandes instituciones de educación superior del país, públicas y privadas. Imagino la concurrencia de los rectores de las universidades de la Nacional, del Colegio de México, de la UAM, del CIDE, de la Iberoamericana, del Tecnológico de Monterrey, del ITAM, etcétera, y que le solicite que aporten a sus mejores pensadores, a sus mejores académicos, investigadores, estos que están pendientes de México y del mundo, y que en un plazo breve, en un plazo de 4 o 5 meses, le puedan presentar a la nación un diagnóstico en donde nos digan cuáles son nuestras potencialidades. Yo imagino que en un país como México, con los litorales que tiene, tendríamos que ser una potencia pesquera. Yo imagino que un país con la ubicación geográfica, con el clima prevalente en la mayoría de sus regiones, con nuestras playas, con nuestros vestigios prehispánicos, con nuestra arquitectura colonial, con nuestra hospitalidad, tendría que ser una potencia turística. Y no puedo explicarme cómo no se le ha dado la importancia al turismo que tiene en otras naciones, una actividad que genera el mayor número de empleos permanentes, que no significa la venta de un recurso natural no renovable como el petróleo, que capta divisas. Entonces, yo imagino que los expertos, los académicos de estas instituciones tendrían que decirle al país hacia dónde tendríamos que caminar
y que a partir de eso tendría que hacerse un llamado a los principales actores sociales, productivos, a los empresarios y los sindicatos, también a las iglesias, también a los partidos políticos, para que definiéramos ese proyecto de nación y cómo queremos conmemorar los 250 años de la independencia y los 150 años del inicio de la revolución. Claro, la reforma del Estado deseable, y también como usted lo señalaba en su artículo que estamos haciendo referencia, debe de verse una reforma también del Estado de manera simultánea con los diferentes sectores que le integran. Es decir, no solamente podemos dejar a la parte política como la única forma a reformarse, ¿no? Sino que simultáneamente tiene que haber una reforma del Estado donde todo esté precisamente alineado a una reforma institucional. Doctor, si nos permite, vamos a hacer una pausa y volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Maestro Zárate, la consolidación del Estado mexicano moderno y actual se realiza a lo largo del siglo XX. Iniciamos un siglo XXI con un Estado, se supone, plenamente democrático. Es más, la alternancia en el año 2000 pareciera ser la prueba plena de este hecho, cuando el partido oficial en el poder, desde 1929, con el nombre PNR, pierde las elecciones y 6 años después vuelve a perder y desciende a la tercera fuerza política nacional, por debajo de un Partido Acción Nacional y una coalición encabezada por López Obrador del PRD. Entonces, maestro Zárate, el siglo XXI nace pues con la convicción que el electorado manda y que cada voto cuenta, con un órgano ciudadano garante y un tribunal judicial que dirime sobre las controversias con apego al marco jurídico. Pero los hechos posteriores parecen desdecir o contradecir estos logros. El presidente Calderón ha tenido que gobernar prácticamente con el apoyo del ejército para enfrentar este fenómeno y la economía del narcotráfico. Por otra parte, las crisis económicas parecen contener un ciclo preciso donde cada administración federal, la pobreza, el desempleo, la migración vuelve a crecer. Y la enorme desigualdad económica entre mexicanos y mexicanas es cada día más escandaloso. Siendo México un país donde viven pocos de los grandes ricos a nivel mundial, por decir un ejemplo, el hombre más rico en nuestro país, del mundo, y una escandalosa cantidad de mexicanos en franca pobreza. Así entonces, maestro Zárate, ¿democracia para qué? ¿No son mejor las revoluciones como hace 100 o 200 años? Yo creo que la democracia fue un tema siempre secundario en la visión de las élites políticas. Cuando uno repasa el pensamiento político de Justo Sierra, uno de los ideólogos más brillantes del porfiriato, don Justo Sierra decía, por encima de todo, la paz. Y es posible entender la argumentación de Justo Sierra si tomamos en cuenta que los primeros años de vida independiente del país se caracterizaron por las guerras intestinas, por las intervenciones extranjeras que nos hicieron perder más de la mitad del territorio patrio. A partir de eso, la visión del porfiriato era que el reto fundamental del país era la pacificación. A partir de la pacificación podíamos tener un frente común y en consecuencia tratar de garantizar la condición nacional de México. Por lo tanto, el tema social podía esperar, el tema democrático podía esperar. Lo indispensable era la pacificación del país. Y a eso le dio sus mejores esfuerzos don Porfirio Díaz y desde luego a la modernización de México. Cuando irrumpe la revolución, lo que desata esta movilización de las masas a tomar las armas son las duras condiciones que se viven, las duras condiciones en el campo, las duras condiciones en las ciudades. En materia laboral, los niños podían trabajar,
los adultos podían trabajar jornadas en ocasiones de 12, 14 horas. El día que se descansaba era un día en el cual no había percepción. Si el trabajador dañaba las herramientas tenía que pagarlas, existían las tiendas de raya, existía la proscripción a la organización sindical, etc. Entonces, el reclamo de los revolucionarios va a ser por atender las necesidades sociales de la población. Y de nuevo, como en el caso del porfiriato, la democracia podía esperar. Entonces, el tema no era la democracia, el tema era la justicia social con la revolución. Y así nos vamos a pasar en muy buena medida los 70 años de preeminencia del PRI, en donde a la gente, incluso yo tendría que reconocerlo, que la sociedad sabía que los gobiernos priistas eran gobiernos autoritarios, que había enormes niveles de corrupción, pero había eficacia. Y esa eficacia se traducía o se tradujo en algunas décadas en tasas de crecimiento incluso del doble del crecimiento de la población, lo que se conoció como el milagro mexicano, la creación de una extensa clase media, el sembrado de clínicas, hospitales, carreteras, escuelas, y todo esto que le dio una legitimidad no derivada de las urnas al régimen priista. El problema va a ser cuando, quizá a partir de 1968, empiezan a ser evidentes las carencias, la incapacidad de abrir espacios, de oxigenar la vida política, pero también de mantener el crecimiento económico. Con Echeverría empieza este manejo anárquico, absurdo de la economía, y a partir de allí lo que vamos a tener es uno y otro gobierno que nos entregan malas cuentas. Hay que recordar lo que dijo López Portillo de su antecesor, dijo en un informe, el primer informe de gobierno: recibí un país que se encontraba en el punto más negro y más oscuro de la encrucijada. Y hay que recordar lo que dijo Miguel de la Madrid 6 años después: no permitiré que la nación se nos deshaga entre las manos. Entonces, en su última fase, los gobiernos priistas lo que nos van entregando son malas cuentas, el crecimiento del desempleo, la falta de crecimiento de la economía, la emigración, la delincuencia, etc. Y frente a todo esto existe la utopía de sectores de la sociedad que piensan que el problema se va a resolver con la alternancia, que la alternancia va a permitir casi milagrosamente que las cosas cambien. Y de ahí el enorme entusiasmo colectivo que generó el resultado electoral del primer domingo de julio del año 2000 y el 1 de diciembre la llegada al poder de Vicente Fox. ¿Qué es lo que nos han demostrado estos 9 años de gobiernos de la alternancia? Lo primero, diría yo, es que la alternancia no es de manera alguna una garantía de buen gobierno. Es más, yo diría que en la medida en que se produce la alternancia, el Ejecutivo empieza a carecer de los instrumentos que le permitían poder adoptar decisiones sin contrapesos. Alguien se pregunta por qué Calderón no ordena el encarcelamiento de los líderes petroleros, por ejemplo. ¿Por qué no lo puede hacer? Porque ese presidencialismo se agotó con Carlos Salinas de Gortari. Carlos Salinas sí le podía ordenar al ejército que detuviera a la plana mayor de los líderes petroleros, que le sembraran un muertito enfrente de la casa de la Quina en Ciudad Madero. Todo eso lo podía hacer. Hoy no lo puede hacer el presidente Calderón, porque hoy finalmente tenemos un sistema de equilibrio de poderes y el Congreso de la Unión es un Congreso real y actuante, y el Poder Judicial tiene un nivel de autonomía que no conoció ni en la época de la dictadura de don Porfirio ni tampoco en los años del PRI. Entonces es muy interesante ver cómo esta incipiente democracia se da con los remanentes del viejo régimen, con los problemas estructurales heredados de mucho tiempo atrás, de pobreza, de inequidad, de deterioro medioambiental, de ascenso de la delincuencia, de desastre educativo, etc. Y en consecuencia, hoy el Ejecutivo no dispone de los instrumentos de que disponía el viejo presidencialismo, sino que por el contrario, tiene una serie de contrapesos, incluso los gobernadores. La mayoría de los gobernadores han establecido fórmulas de tipo caciquil,
en donde tienen el control del poder judicial del Estado, del poder legislativo del Estado a través de mayorías, en ocasiones controles de los medios de comunicación, y entonces son también un contrapeso al Ejecutivo. De manera que lo que estamos viviendo es un principio de desencanto con la democracia, porque muchos sectores de la sociedad esperaban de la democracia lo que la democracia no da. Es decir, la democracia no es una garantía de eficacia en el gobierno, sino de complejización de los procesos. Y por eso ahora las encuestas más recientes de cultura cívica nos demuestran que crece el número de mexicanos que preferirían un gobierno autoritario si fuera eficaz, que preferirían un gobierno asociado a Estados Unidos si generara bienestar. Yo creo que una de las grandes lecciones es que la democracia en sí misma no garantiza la eficacia y que hay una escasa memoria de la sociedad que está esperando, y algunos de ellos ven con nostalgia, el regreso de un gobierno priista, cuando no están tomando en cuenta que muchos de los problemas que tenemos hoy derivaron de las contrahechuras de ese régimen, cuando menos yo diría desde la década de los 70 hasta lo que entrega Ernesto Zedillo. Claro, y en este mismo sentido otra vez hacemos referencia a la anterior corte. La reforma del Estado, otra vez, por sí sola, no puede solamente limitarse a la parte política. Así es. Y la parte política no puede subordinarse a la partidista. Y en este mismo sentido, ¿cuáles serían las amenazas que el maestro Zárate podría encontrar en la guerra de independencia, el Imperio Español, en la Revolución Mexicana, muy probablemente Porfirio Díaz y el proyecto que puede haber sido una amenaza, pero 200 años y 100 años después, ¿cuáles son las amenazas que enfrenta el Estado mexicano? Por un lado tenemos al narcotráfico, por otro lado tenemos la pobreza, la desigualdad, por otro lado tenemos también el tema de la corrupción, tenemos por otro lado el tema de que a pesar de que nuestro marco institucional fortalece las instituciones, en la práctica las instituciones no se fortalecen. Yo creo que hay digamos, son todos estos temas, desde luego, pero yo percibo que la enorme falla que está afectando nuestra incipiente democracia, que desde luego vulnera el Estado de Derecho, es la corrupción, y detrás de la corrupción la impunidad. Es decir, somos un país con niveles de impunidad verdaderamente asombrosos e intolerables. Y cuando hablamos de los riesgos, yo diría que uno de los riesgos, y además de los riesgos que limitan la independencia en muy distintos órdenes, es el predominio de los poderes fácticos, de poderes fácticos legales e ilegales. Cuando hablamos de los poderes fácticos ilegales y antisistémicos, desde luego el principal es el crimen organizado. Entonces lo que hoy tenemos es una amenaza brutal de parte del crimen organizado que ha emergido con una gran notoriedad, sobre todo en los últimos 25 años. A mí me parece que el secuestro, la tortura y el asesinato del agente de la DEA asignado a Guadalajara, Enrique Camarena, hace justo 25 años, va a ser el destapador de una serie de condiciones que ya estaban presentes desde años atrás, pero que en ese momento se hacen claras. La colusión de autoridades municipales, estatales, federales, incluyendo los órganos de inteligencia civil del Estado, es decir, la entonces Dirección Federal de Seguridad, con el crimen organizado y con el narcotráfico. Y a partir de ese momento lo que hemos tenido en 25 años ha sido cada vez más la demostración de su violencia, de su brutalidad, y frente a esto no ha habido respuestas dignas de contener este fenómeno. Se han explorado distintas vías. Se ha explorado la vía de multiplicar los presupuestos en materia de seguridad pública. Hoy son cuantiosísimos los recursos que en toda la República se destinan a la seguridad pública, sin dar resultados. Se han modificado y se han creado nuevas instituciones.
se han reformado y endurecido las leyes, los códigos penales, y no dan resultado. Y yo creo que no dan resultado por la corrupción y por la impunidad, porque tenemos un sistema de impunidad en donde, en primer lugar, es muy difícil que la policía efectivamente investigue, persiga y detenga a los delincuentes. Pero si llega a hacerlos, el siguiente estadio, que es el Ministerio Público, la línea de la Procuración de Justicia, corrompida también en sus grandes agregados, va a generar una averiguación previa mal integrada que va a posibilitar que el juez los deje libres. Pero si el Ministerio Público también es honesto, el problema lo vamos a tener en el nivel judicial. Un nivel judicial en donde prácticamente todo, casi todo, es comprable y es vendible en los aparatos judiciales, particularmente de los estados, en menor medida de la federación. Pero ahí tenemos otro problema grave en donde una y otra vez los jueces dejan en libertad con artilugios jurídicos a los criminales. Y cuando llegan, que son los casos de excepción, a entrar en el penal, todavía los directores de los penales tienen atribuciones para reducir las penas en función del comportamiento de los reos. Entonces yo creo que en el centro de toda esta problemática está el tema de la impunidad. Y luego, si nos movemos en la parte económica, ahí también nos ha restado un enorme nivel de independencia el crecimiento desmesurado de poderes económicos mexicanos e internacionales que hoy se han convertido en factotum y que son intocables. Cito algunos comentarios que el maestro Zárate ha referido en algunas publicaciones de su amplia autoría. Desorden generalizado. Estas dos palabras frías, asépticas, casi neutras, con las que los magistrados María del Rosario Mota Cienfuegos y Carlos Rosón Sevilla describen el calamitoso estado en que se encuentran las guarderías del IMSS. Contribuye a explicar la tragedia de la guardería ABC de Hermosillo, pero el severo diagnóstico sobre la mayor institución de seguridad social del país es replicable en muchas otras instancias públicas, concluye su artículo. Regresamos a Pensamiento Libre en unos minutos para pasar a la parte final de este programa. Gracias por continuar en Pensamiento Libre. Maestro Zárate, la impunidad es la clave que explica los grandes desarreglos sociales que sufre el país. La inseguridad, la precariedad del Estado de Derecho, el comportamiento mediocre de la economía y del empleo. Todo puede hacerse porque todo es comprable. Los policías, los agentes ministeriales, los jueces, los empresarios que acumularon en poco tiempo fortunas inconmensurables, como el caso de Cabal Peniche o Isidoro Rodríguez el Divino, están libres de todos los cargos. Otros pillos aparecen en la lista de Forbes, también citando algunos de sus artículos que usted hace referencia. Yo creo que el problema es de tal complejidad porque en realidad muchos de los fenómenos la sociedad los atribuye al gobierno. Y me parece que eso es solamente parcialmente cierto. En el fondo es un comportamiento de menores de edad, de infantes. Los niños tienden a echar la culpa a los otros, nunca tienen la propia responsabilidad. Y yo creo que en el caso, por ejemplo, del crimen organizado, no tengo la menor duda de que por décadas ha habido segmentos de la sociedad que coexisten con el crimen organizado, que lucran del crimen organizado, que se benefician de esas relaciones, que los conocen, que son sus amigos, que en el medio empresarial, empresas de joyería, inmobiliarias, de venta de vehículos, que saben perfectamente que están tratando con el crimen organizado. Entonces, el problema es que hay una sociedad que tiene una cultura cínica. Todos conocemos expresiones coloquiales: el que no tranza no avanza, la amistad se demuestra en la nómina, cayendo el muerto y soltando el llanto, el año de Hidalgo, chingue a su madre el que deje algo, el año de Carranza, por si el de Hidalgo no alcanza. Entonces todo esto de lo que nos habla es de una sociedad con una cultura cínica que espera que se le aplique la ley a los otros, no a los propios. ¿Qué es lo que ocurre en estos días en Ciudad Juárez? Segmentos de la sociedad reclaman una presencia mucho más enérgica del gobierno federal.
Pero cuando se hacen las mesas en concreto, ya en corto y en lo oscurito, los representantes de la sociedad dicen, pero no paren a los carros que no traen placas, no paren a los carros que traen los vidrios polarizados, porque aquí así es, los carros se importan de Estados Unidos, chocolate, y así es. No hagan inspecciones duras a los antros. Los centros de esparcimiento nocturnos son una clave de la actividad económica de Ciudad Juárez, del empleo, etc. Entonces hay un nivel de connivencia que hace muy difícil el que se instauren estos cambios. Pero yo quisiera dejar una nota positiva y expresar mi certeza de que México tiene todas las condiciones para ser una potencia media, que tenemos enormes recursos, que tenemos enormes litorales, que nos podrían hacer una potencia pesquera, que tenemos una frontera extraordinaria, pero para todo esto necesitamos definir qué tipo de proyecto de país queremos y ponernos a trabajar en ese sentido. México ha perdido en los últimos años muchos lugares en nivel de competitividad y de productividad. Cada vez somos menos competitivos y menos productivos. Pero esto es menos responsabilidad de las empresas y más responsabilidad sistémica. Yo creo que cuando una empresa mexicana, una empresa textil, por ejemplo, compite contra otra empresa húngara o vietnamita o taiwanesa, en realidad está compitiendo no contra una empresa, sino contra un sistema económico político. Porque en esas naciones hay un acuerdo y hay una decisión de alinear todas las políticas públicas, la política industrial, la política fiscal, la política educativa, la política de desarrollo social. Yo creo que en la medida en que en México tengamos la capacidad para alinear las políticas y asumir que el compromiso de un México mejor no puede ser un compromiso de una élite gobernante, sino tiene que ser un compromiso societal que abarque a todos los sectores involucrados y desde luego a las instituciones académicas como la Universidad Iberoamericana. En esa medida el país podrá empezar a construir condiciones para que nuestra celebración de los 150 años de la Revolución y de los 250 años del inicio de la Guerra de Independencia nos encuentren con un país en desarrollo, con empleo, con niveles de salud, con cuidado del medio ambiente, con una transformación educativa de fondo. Como periodista, Zárate participó en la mesa política del noticiero Monitor, el cual ganó el Premio Nacional de Periodismo por la Fundación Pajes Hiergo. La agenda abordada el día de hoy es impresionante. Podríamos dividir cada uno de los temas que usted nos ha referido y hacer un programa para cada uno. Sin embargo, en esta ocasión tenemos que ir cerrando este programa. Por lo que usted, maestro Zárate, ¿qué conclusión podría darnos? ¿Qué sigue para México? ¿Una simulación necesaria? Yo creo que en el corto plazo hay una agenda muy compleja pendiente y desde luego creo que la parte de la reforma política es meramente una llave, es de alguna manera una llave que nos abre otras posibilidades. En la mesa en este momento está a discusión, por ejemplo, el hecho de que se autoricen las iniciativas preferentes para el Ejecutivo, que los temas que son relevantes para el Ejecutivo se discutan en el Congreso de la Unión. Está también en discusión una iniciativa de reforma laboral. Tenemos la legislación laboral más atrasada de América Latina. Necesitamos establecer condiciones de competitividad, pero yo creo que sobre todo, más allá de la reforma fiscal, de la laboral, de la de telecomunicaciones, en mi opinión, la verdadera reforma trascendente que puede hacer el cambio en este país es la gran reforma educativa. Y en materia de reforma educativa hay una alianza por la calidad educativa que plantea por primera vez en no sé cuánto tiempo hacer empatar lo que se enseña con el mundo real socioproductivo del país. El que no tengamos ya más, no solamente desempleados, sino inempleables. El que la formación de los maestros corresponda a los requerimientos de este país en un mundo globalizado. Que empecemos desde la enseñanza básica por transmitirle a los niños otra concepción, no los niños repetidores, no los niños memorizadores, los niños críticos, los niños con un pensamiento y con una creatividad que sea estimulada por los maestros, con el conocimiento del inglés,
Es absurdo que en un país que colinda más de 3.000 kilómetros con Estados Unidos no tengamos la enseñanza básica del inglés con conocimientos de informática, de computación. Yo creo que ese es uno de los puntos y concluiría señalando que el hecho de que el país haya llegado a condiciones límite en materia de seguridad, de deterioro ambiental, de deterioro del sistema educativo, de pasividad en la parte económica y de creación de empleos, debe de constituirse en el gran detonador de una transformación, y ojalá que esta celebración del bicentenario y del centenario aliente a los distintos actores sociales y políticos para caminar en ese sentido. Maestro Zárate, le agradecemos mucho su presencia en este programa, Pensamiento Libre, y le agradecemos por seguir marcándonos el sur. Y a ustedes, auditorio, una vez más, les agradecemos haber permanecido en este programa y que como cada 8 días, Pensamiento Libre está aquí en este canal de televisión. Hasta la próxima.